Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del lugar geográfico donde se encuentren ubicados. Mi persona es Carlos Bonilla del ministerio en Facebook Agua Viva Carlos Bonilla y estoy, como ustedes ven, transmitiendo desde adentro de mi casa porque vivo en la ciudad de Nueva York y adentro de la casita está bastante lindo, pero afuera de la casa en estos días en Nueva York hace mucho frío. Mi intención fue hacer este mensaje fuera de mi casa, cerca del mar, pero desafortunadamente está muy frío para estar al lado del mar. Por lo tanto, voy a comenzar este mensaje ya, como dice mi abuelo, terminemos de dar vuelta y empecemos con la cosa. Y el mensaje de hoy se llama Sin la presencia de Dios, yo y tú estamos muertos. Lo voy a repetir, sin la presencia de Dios, yo y tú estamos muertos. El escritor del Salmo 42 se encontraba exilado, separado del pueblo de Dios que era su pueblo. Aunque no sabemos ni los teólogos saben la causa exacta ni el lugar exacto del exilio, allí estaba separado. Como ya no tenía el privilegio de servir como levita, que era realmente un privilegio y un gozo, cayó en una profunda depresión como cualquiera de nosotros puede caer. Si prestamos atención cuando leemos este salmo, el Salmo 42, veremos una similaridad entre este salmista y Jesucristo, aunque ustedes a veces lo puedan dudar. Así como el salmista lloró, Jesús lloró sobre la tumba de Lázaro. Está en Juan 11:35. Y también lloró por Jerusalén. Está en Lucas 19:1-2. En Salmos podemos ver que el desamparo y el abandono que el salmista expresa aquí es similar al que Jesucristo expresó en la cruz cuando sintió la separación del Padre. El salmista hace de este salmo el objetivo principal, la presencia de Dios. Ese es el tema principal del salmo que este salmista compuso con tanto amor. De la misma forma que Jesucristo experimentó esa sed por su Padre en la cruz. El deseo o el anhelo tan grande que siente el salmista por Dios es porque él entiende muy bien que es Él el único que puede llenar todos nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros gozos y nuestros sufrimientos, Dios. El salmista hace de la presencia de Dios el tema central de este salmo. De la misma forma que Jesucristo experimentó esta sed en la cruz, como ya lo dije anteriormente. No te desanimes, lo voy a repetir, no te desanimes. Este es un consejo de un día de invierno desde la ciudad de Nueva York para todos aquellos que están escuchando en todos los países que esta transmisión está llegando. Está en el Salmos 42, 1, 2 y en el 5 y 6 del mismo Salmo. ¿Qué es lo que más necesitas tú y yo hoy en día? ¿Necesitas una palabra de aliento? ¿Una palabra que te motive? ¿De qué esperanza está hablando, esperando o escuchando tu corazón? Eso es lo que necesitamos, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe.
Y eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos dice que no hay ninguna situación imposible, ninguna enfermedad imposible, ningún matrimonio imposible. Y recuerden una cosa que siempre les digo, al principio de la Biblia, aquellos que auscultan la palabra de Dios en la Biblia, van a encontrar que hay un verso que dice: ¿acaso hay algo imposible para mí, Dios? ¿Y cuál es la respuesta? No, no y no. No hay nada imposible para Dios. Y especialmente estas palabras las estoy diciendo para aquellos que, como el salmista, han caído en un decaimiento o en una depresión o una desesperanza. Nada es imposible para Dios. Si hubiera situaciones imposibles, entonces Dios no hubiera dado por vencido hace tiempo tantas cosas maravillosas que sucedieron. El Salmo 42, 1, 2 dice, textuales palabras de la Biblia: como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Verso segundo: mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Esas son las palabras de la Biblia, las palabras del Salmo 42, exacto. Así como la vida de un siervo depende del agua, y más de un siervo, actualmente en este mundo dependemos del agua millones de personas. Así nuestras vidas también, como lo dije antes, dependen de Dios. A veces anhelamos ser rescatados, o sanados, o amados. Y a veces simplemente anhelamos a Dios, anhelamos la presencia de Dios. Yo he estado personalmente internado más de una vez en un hospital y les puedo asegurar que no fueron los medicamentos, los doctores, las nurses y todos los aparatos médicos los que realmente yo anhelaba tener al lado mío, sino al único que quería tener a mi lado era Dios. Y a ti, a ti, a ti y a ti, o algún familiar tuyo, también le pasó lo mismo. Así como la vida depende, así como el siervo depende del agua, todos nosotros dependemos del agua. ¿Y cuál es el agua? Es el agua viva. ¿Se acuerdan de la parábola de la samaritana? El agua viva que cuando la tomás no precisas nunca más volver a tomar otra agua. Esa es el agua que necesitamos todos nosotros cuando nos encontramos en los momentos difíciles. Anhelamos a Dios, reconocemos nuestra necesidad, especialmente en este caso en el cual estoy hablando de momentos difíciles. Aun cuando estemos, escuchen esto por favor, hermanos y hermanas mías, aun cuando estemos satisfechos con lo mejor que el mundo nos puede ofrecer, aún así necesitamos a Dios. Escúchame bien, yo creo que con el pelo blanco tengo bastantes años de experiencia en este mundo, en más de 5 países, para poder decir sinceramente y con la verdad que he visto gente con casas maravillosas, mansiones extraordinarias, con autos de carrera, con autos de lujo, con millones de dólares en el banco, y lamentablemente ninguno de ellos se dio cuenta, debido a sus vidas miserables que estaban viviendo,
que no eran autos, ni mansiones, ni dinero lo que precisaban, sino que lo que precisaban era a Dios. Los hijos de Coré recibieron los Salmos 42 y escribieron también los Salmos 42 al 49. Coré, su padre, fue un levita que encabezó una rebelión en contra de Moisés. Coré perdió su vida, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios y continuaron sirviendo en el templo. Era un privilegio especial ser un levita sirviendo en el templo. David designó hombres de la familia de Coré para que sirvieran como directores del coro y continuaran siendo los músicos del templo por cientos de años. El ser músico en el templo era un privilegio divino para solamente aquellos que fueron escogidos por el rey. Así como la vida de un siervo, y me encanta porque ellos se concentran en la existencia de un siervo que es un animalito tan bondadoso como puede ser un verdadero cristiano. El siervo depende del agua como nuestras vidas dependen de Dios, y lo voy a repetir 1000 veces. Los que lo buscan y desean comprenderlo encontrarán una vida que no tiene final. Recuerden, si tú aceptaste a Jesucristo como el Señor de tu vida no tiene final. Tú no vas a morir y se terminó. Tú simplemente como un huevo, se va a partir el huevo y va a salir un nuevo pollito. Y ese pollito va a estar contento y feliz viviendo con Dios. Así que la vida no se termina cuando somos comida de gusano. Los que buscan y desean comprender a Dios van a tener una vida eterna. Al sentirse separado de Dios, este salmista no descansaría hasta que su relación con Él se restaurara, porque sabía que su vida dependía de ello. Qué lindo si todos nosotros pudiéramos profundamente tener esa percepción, y más que percepción, convicción de que nuestras vidas no se van a restaurar, no se van a reconstruir hasta que encuentremos y le demos absolutamente todo a Dios. Esto es, ¿cuándo me presentaré en persona en el templo para adorar de nuevo? Veamos bien claro que a pesar del sufrimiento, el salmista sigue alabando a Dios. Y el otro día en la iglesia a un muchacho que toca la guitarra y la toca maravillosamente bien y que alaba a Dios todos los domingos en una forma angelical. Yo no tenía idea que había ido a través de un proceso de un divorcio, pero muy feo. Y sin embargo él durante todo ese tiempo en el cual estuvo sufriendo y llorando, se mantuvo todos los domingos tocando la guitarra y alabando y alabando y alabando a Dios. Así tenemos que ser nosotros. Si el siervo clama por corrientes, y esto es un pedacito de la Biblia, clama por corrientes, quiere decir que está sediento. Y el salmista siente también estar sediento de Dios. El salmista está sediento. La sequía espiritual, de la misma forma que ustedes ven a veces en la televisión, como esos lugares donde no ha caído lluvia, la tierra se parte en pequeños pedazos y es todo feo y es una tierra toda rota. Así sucede en el alma
cuando no está la presencia de Dios. La sequía espiritual produce una sensación de muerte espiritual. Por eso a este mensaje le puse la palabra muerte. Produce una muerte espiritual dentro de nosotros, sin gozo, sin alegría y sin esperanza. Y no se olviden una cosa, como dijo mi padre: cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. No la pierdas. Y solamente Dios puede terminar esa sequía, dándonos, y esto también está en la Biblia, sus ríos de agua viva. La sequía espiritual se termina de dos formas. Tenemos que reconocer que estamos vacíos, tenemos que ser honestos. Y segundo, tenemos que entender que Dios es el único remedio que nos puede llenar ese vacío. Así que solamente esas dos cosas tenemos que tener en consideración cuando sentimos que estamos caídos, deprimidos o con problemas que no sabemos arreglar. El salmista estaba ahogado. Es como si le estuvieran apretando el cuello. Y como nosotros, él sabía que solamente poniendo la esperanza en Dios podría sobrellevar ese ahogo que lo estaba asfixiando. Él supera esa asfixia con una esperanza piadosa. Vayan y busquen el significado de la palabra piadosa. Como lo hizo Jeremías, Pablo, Job, tantos otros. Esperanza piadosa significa una esperanza llena de compasión y misericordia, parecido a lo que yo llamo muchas veces tener una paciencia inteligente. Hay dos paciencias: la paciencia del mundo que está esperando no sé por qué, pero por algo. Pero está la paciencia inteligente, que es aquel que espera en Dios. Son dos cosas diferentes. El mensaje principal del salmista es que mi esperanza no tiene que estar basada en nada que mi naturaleza humana pueda hacer, sino que tiene que estar basada en Dios y su poder. Lo voy a repetir porque es interesante. Muchas veces tenemos esperanza que vamos a conseguir un nuevo trabajo, tenemos esperanza que vamos a encontrar el príncipe azul o la princesa preciosa para casarnos, tenemos esperanza de que vamos a construir una casa. Sí, tenemos esperanza en todas esas cosas, pero tenemos esa esperanza basada en los músculos, en el intelecto, en las habilidades que yo como ser humano carnal tengo. Pero les voy a decir que ninguna de esas cosas va a suceder si la esperanza no está basada en Dios. El salmista nos quiere dejar bien claro algo bien importante para todo cristiano. Aunque nuestros ataques tal vez no sean tan severos como los que sufrió el salmista, que sufrió mucho, sí que son reales. La oposición amenazante, los comentarios hirientes y malintencionados, el resentimiento, la difamación contra nosotros y otras cosas, son herramientas que usa Satanás para alejarnos de Dios. Recuerden, esas cositas son cosas que usa el enemigo para alejarnos de Dios. Por desgracia, el diablito a veces envía palabras hirientes a través de nuestros propios familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de escuela, de nuestros amigos, e incluyendo otros
creyentes que van a la iglesia también. Cuando nos sentimos aplastados por los golpes del enemigo, primero tenemos que buscar a Dios como nuestra fortaleza y presentarle nuestras heridas. Y les voy a decir algo que dice en la Biblia para que en este punto puedan hacer la conexión y estar más firme que antes. Recuerden que en la Biblia dice, cuando tengas ese problema que te insulta, que te hacen sobre todas las cosas, el diablito va a ser siempre algo que es una tentación. ¿Y qué es lo que haces tú? Dice, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo se irá. Te lo voy a decir de vuelta porque es un verso que me encanta. Cuando vengan esos momentos de una tentación tremenda que tú sabes que te va a alejar de Dios y te va a llevar al mal camino y a la puerta grande, recuerda este verso: sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo se irá. La presencia de Dios es tan importante en los momentos tristes. Pero el primer paso de un enfermo para curarse es decir, yo quiero curarme. Hace mucho tiempo, muchos años que yo aprendí teniendo un problema médico, que si yo no decía quiero hacer la curación, si yo no quiero hacer la sanidad, nada va a pasar. Entonces entendí que todo lo que nosotros en la vida quieramos construir o mejorar o arreglar, tiene que empezar con dos palabras: yo quiero. Y hasta que no digamos yo quiero, nada va a pasar. Yo quiero curarme. Así también cuando estamos bajo la opresión del enemigo o algún sufrimiento espiritual, debemos gritar con nuestra alma: yo necesito la presencia de Dios en mi alma para sobrepasar esta depresión o este dolor espiritual. Tenemos que hablarlo, decirlo, confesarlo, gritarlo a los cuatro vientos. Y Dios sí te va a escuchar. Dios siempre estará con nosotros, pero recuerden cuál es nuestro deber. Dios dice en la Biblia clarito lo que debemos de hacer. En el Salmo 34:6 dice: clamé a Dios y el Señor me oyó y me salvó de todas mis aflicciones y todos mis miedos. Pero primero tenemos que decir: Dios, yo quiero tenerte, yo quiero sentir tu presencia a mi lado. Recuerden, Jesús, antes de hacer una sanidad, ¿qué es lo que hacía? Hacía una pregunta: ¿quieres curarte? Entonces, esas palabras tenían un significado profundo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Sí, me quiero curar. Sí, quiero salir de esta depresión. Sí, quiero ser mejor y por eso sí quiero sentir la presencia de Dios a mi lado y tengo que confesarlo. Hermana, hermana, como popularmente decimos, la pelota está en tu cancha y eres tú quien tiene que clamar y llamar a Dios, que te está esperando. Dios es tu Padre, Dios te ama, Dios está lleno de misericordia, de amor.
y sobre todas las cosas Dios está lleno de gracia. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sintiendo. Tu Padre allá en los cielos está esperando tu voz, está esperando tu clamor, que tú le digas: Padre, te necesito, pero sobre todas las cosas necesito tu presencia a mi lado. Los temas fundamentales por qué alabar a Dios son su amor, su poder, su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, su palabra y su presencia en los momentos que lo necesitamos. El culto, que era un acto alegre, y la atmósfera festiva de un templo gozoso, se explican en los salmos en los cuales se habla de una multitud gozosa. ¿Y cuántas veces hoy en día recorremos las iglesias de nuestro entero mundo? Y cuando entramos a la iglesia parece más un cementerio que una iglesia, porque sentimos que el gozo no está ahí. En aquella época era una multitud gozosa, aunque tenían más necesidades que nosotros. Y era una multitud gozosa de cantos y de gritos de alabanza. Y te voy a recomendar algo que le recomendé hace poco a un compañero. Si perdiste el gozo de Dios, pídele al Espíritu Santo que reside dentro de ti que te ayude a recuperar el gozo de tener a Dios y a Jesucristo en tu corazón y en saber que ellos te aman, te aman, te aman. Dios es infinito y misericordioso. Dios es bueno y siempre está. Este es algo maravilloso. Dios no solamente es bueno, misericordioso, pero siempre está dispuesto a perdonarte. Y a veces yo me pongo a preguntar yo mismo, he metido la pata hasta lo peor de lo peor y sin embargo llego a la noche, me arrepiento y mi Padre abre los brazos y me dice: ven a mí, que te amo. Es algo a veces para llorar. Dios es amor y ama y llena de gracia, aunque tú y yo no lo merezcamos. Un buen maestro, y vamos a terminar por aquí, un buen maestro termina la clase, la lección, preguntando lo mismo que presentó en el comienzo de la lección. Entonces la pregunta: ¿quién puede sanar un corazón lleno de angustia, depresión, desesperación y llantos? Solamente, y esta es la respuesta final, solamente lo puede llenar alguien que se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él entiende muy bien nuestra naturaleza humana y esa fue la razón que Dios se convirtió en carne y hueso, para experimentar lo que tú y que yo experimentamos siendo seres humanos. Y Él es el único que puede llenar nuestros corazones con un total sentido de propósito. Y eso es bien importante. Si tú no tienes un propósito en tu vida, yo te recomendaría que ya te sientes con un papel y un lápiz y empieces a meditar y a escribir sobre el papel cuál quieres tú que sea tu propósito en esta vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres obtener? ¿Qué quieres dejar como el legado tuyo a otras generaciones?
¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vivís? ¿Por qué estás en este mundo? Hazlo con un papel y un lápiz y tú vas a ver la diferencia. La alegría también, la esperanza y su nombre, el que todo nos da, el que nos da todas esas cosas que yo hablé, es uno solo, Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, es tan importante sentir, y si no lo podemos sentir, clamar y pedirle al Espíritu que nos haga sentir la presencia de Dios, que es lo único que nos va a dar la fortaleza, que nos va a dar ese coraje de sobrepasar a todas mis cosas, inclusive las que el diablito nos pone en el camino. Pero sobre todas las cosas, vamos a recordar para siempre que todo es acerca de Jesucristo. Voy a terminar con estas palabras y quiero que las pongan bien profundamente en sus oídos, corazones y espíritus. Todo es acerca de Jesucristo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado este simple siervo de Dios y por haber escuchado estas muy humildes palabras que traté de llevarles a ustedes, no solamente para ayudarlos a ustedes, sino para ayudarme a mí mismo, que también tengo mis problemas. Así que juntos vamos a seguir siendo una familia virtual y juntos vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga sentir la presencia de Dios, que ahí está la clave de una vida gozosa. Y en el nombre de Jesucristo los bendigo a todos ustedes.